Hola, nosotros somos el equipo número 1, el cual está conformado por Enríquez Hernández Verónica, Estrada Olvera Liliana, González Rodríguez Genaro Elías, Jacobo Sánchez Sassi y su servidora Jiménez Hernández Fernanda Guadalupe. El tema del día de hoy va a ser oclusión intestinal y estamos asesorados por el doctor David Sánchez Tira. A lo largo de la exposición vamos a abarcar estos contenidos y bueno, vamos a empezar con definición. Se define como la defecto intestinal de forma completa y persistente en algún punto, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, lo que va a impedir lo que es la expulsión de gases y heces por el recto. En cuanto a la epidemiología, bueno, este padecimiento suele presentarse con mayor frecuencia entre la quinta y sexta década de la vida, principalmente por hernias internas, hernias de pared abdominal, neoplasias o trastornos metabólicos. Sin embargo, es más frecuente que se presente en pacientes postquirúrgicos y la causa más común de esto va a ser por adherencias, de tal forma que representan del 65 al 75% de los casos y se tiene una mortalidad del 3.5 al 6%. Sin embargo, en pacientes de tercera edad, esta mortalidad va a subir a lo que es el del 7 al 14%. Y bueno, aproximadamente del 70 al 80% de los pacientes van a responder a un manejo conservador de esta oclusión intestinal, mientras que el 30% restante va a requerir de un manejo quirúrgico. En cuanto a su etiología, bueno, las causas de una oclusión intestinal suelen ser múltiples y estas mismas causas son las que van a permitir clasificar a esta oclusión intestinal. Ya más adelante hablarán con mayor profundidad de esta clasificación. Sin embargo, bueno, vamos a tener causas extrínsecas y intrínsecas. En cuanto a lo que es una oclusión intestinal por causas extrínsecas, vamos a tener lo que es la presencia de hernias, de vólvulos, de adherencias o masas como lo son los abscesos, los hematomas o los tumores. Entre las causas intrínsecas vamos a tener de tres tipos: congénitas, inflamatorias e intraluminales. En cuanto a las causas congénitas, vamos a tener, por ejemplo, la presencia de una atresia, de una estenosis congénita o de un divertículo de Meckel. En cuanto a las causas inflamatorias, vamos a tener lo que son causas de diverticulitis, una enfermedad de Crohn o neoplasias. En cuanto a las causas intrínsecas de tipo intraluminales, vamos a tener lo que son presencia de pólipos, de litiasis, la presencia de algún cuerpo extraño o fecalomas. Y bueno, entre otras causas intrínsecas también podemos encontrar lo que son hematomas y patologías como lo es la endometriosis. Ahora es importante mencionar también las causas de un íleo paralítico, que no es lo mismo que una oclusión intestinal. Y bueno, vamos a tener causas intraabdominales y extraabdominales. Entre las causas intraabdominales vamos a tener procesos quirúrgicos como lo es la laparotomía, por ejemplo, algún traumatismo abdominal, entidades como una peritonitis, una perforación de víscera hueca, una patología retroperitoneal, casos como de colecistitis o de una pancreatitis aguda, una isquemia intestinal o una hemorragia intraperitoneal, entre muchas otras. Y en cuanto a las causas extraabdominales, vamos a tener pues infecciones extraabdominales. Entidades como un síndrome coronario agudo, alguna cirugía torácica, fracturas de pelvis o de la columna vertebral, algún trastorno hidroelectrolítico, casos de uremia o de hipotiroidismo. Y bueno, también algunos fármacos nos pueden causar un hilo paralítico, como lo es en el caso de la morfina, por ejemplo, algunos antiepilépticos, fenotiacidas, antidepresivos tricíclicos y lo que son anticolinérgicos.
pasando a lo que son factores de riesgo, vamos a tener principalmente la edad. Ya se les mencionaba, es más frecuente que se presente en la tercera, en pacientes de la tercera edad, entre la quinta y sexta década de vida. Procesos quirúrgicos, sobre todo lo que es cirugía abdominal o cirugía pélvica, ya que esto va a favorecer la presencia de adherencias. También las hernias como entidad y en casos de parasitosis, además de las causas etiológicas que les mencioné anteriormente. Ahora, bueno, hablaremos de la fisiopatología. Bueno, como tal en la fisiopatología vamos a tener que cuando una parte del intestino delgado se obstruye, va a causar una dilatación de la porción intestinal previa a donde se encuentra la obstrucción y una dilatación del estómago, mientras que en la porción distal, a la parte donde se encuentra la obstrucción, se va a vaciar su contenido. Y bueno, las consecuencias inmediatas de esto se van a manifestar por estreñimiento, náuseas, vómito y dolor abdominal, como veremos más adelante. Por otro lado, bueno, el gas que se acumula en las asas intestinales va a ser aire deglutido, formado principalmente por lo que sería nitrógeno, hidrógeno, ya que el dióxido de carbono y el oxígeno se van a absorber por la mucosa. A su vez, también, bueno, esta distensión va a estimular la liberación de neurotransmisores, como van a ser acetilcolina, serotonina, prostaglandinas y otras hormonas que van a estimular la secreción intestinal. De esta forma, pues tenemos que en la medida en la que aumenta la dilatación de las asas intestinales y como resultado de la elevación de la presión en el interior de nuestras asas del intestino, se va a producir una congestión venosa y filtración capilar. Por lo tanto, pues la irrigación tisular se va a ver afectada por esta distensión y el edema de las paredes. Bueno, estos dos factores van a contribuir a que finalmente el tejido como tal se necrose y el segmento enfermo que se ve afectado podría verse también estrangulado por la inflamación de sus propias paredes. Entonces, pues estaríamos en este caso frente a una obstrucción intestinal estrangulante. Bueno, además también se mencionaba que en la porción anterior a la obstrucción se acumula líquido, como vemos en la imagen, que no fluye. Y aunque la población bacteriana que se mencionaba era escasa en este nivel, su multiplicación va a producir endotoxinas que a su vez van a estimular la secreción. Entonces, regresa al estómago, lo que va a producir como tal el vómito en estos pacientes. Aquí, bueno, es importante mencionar que por lo general la flora normal del intestino va a estar compuesta por microorganismos aerobios gram negativos. Durante la oclusión, digamos que este número de bacterias, como ya mencionábamos, se van a multiplicar y va a haber un predominio de lo que sería E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Clostridium y bacteroides. Y otra cosa importante de mencionar y que está relacionado con lo que ya mencionamos, es que una función importante de lo que va a ser el tracto gastrointestinal es que va a actuar como una barrera entre el medio externo e interno, de esta forma impidiendo la entrada a la sangre de bacterias y agentes antigénicos y tóxicos contenidos en la luz intestinal, ya que, bueno, dichos agentes provocarían en el organismo una respuesta inflamatoria que, de ser excesiva, produce el síndrome de sepsis, que puede conducir a lo que sería el shock y el fracaso múltiple de órganos. Así, bueno, con el término de translocación bacteriana, veremos que se va a referir al paso de las bacterias entéricas a través de la barrera mucosa intestinal, primero a lo que serían los ganglios linfáticos mesentéricos y luego a los órganos distales, como son el hígado y el vaso. Y bueno, todo lo anterior va a tener como origen precisamente el fallo de dicha barrera. Bueno, va a fallar esta barrera de la que estamos hablando ante algunos procesos patológicos, dentro de los cuales vamos a encontrar lo que sería la obstrucción intestinal. Y bueno, como tal, las condiciones que van a favorecer esta translocación bacteriana van a incluir una combinación de 3 factores que van a ser susceptibles pues al paciente. Uno que sería la alteración de la ecología bacteriana gastrointestinal, la alteración de los mecanismos defensivos locales del huésped o bueno de nuestro paciente y la lesión anatómica y funcional, una lesión anatómica y funcional de lo que sería la mucosa intestinal. Y a su vez, dentro de esta lesión anatómica y funcional de la mucosa intestinal, van a haber 3 factores, que sería la hipoxia celular debida a la vasoconstricción en el territorio esplácnico para mantener lo que sería el flujo adecuado en los órganos vitales,
En segundo van a ser los mediadores citotóxicos de tipo de radicales libres de oxígeno, el factor de necrosis tumoral, entre otros. Y el tercero va a ser que va a haber una insuficiente disponibilidad de los sustratos nutricionales, que van a ser pues sí, muy importantes para las células del epitelio intestinal. Pero bueno, todo este término no solo va a comprender pues el paso de las bacterias, sino también incluye productos bacterianos como son las endotoxinas de las bacterias gram negativas, que van a corresponder con el hipopolisacárido que está integrado en la pared de pues, dichas células. Así, bueno, como otros agentes antigénicos y tóxicos producidos por estos microorganismos. Hechos que, como ya habíamos mencionado, suceden con las bacterias en la obstrucción intestinal. Y bien, en cuanto a las repercusiones sistémicas en esta patología, bueno, podemos encontrar una rápida deshidratación de nuestro paciente debido a la pérdida de líquidos y electrolitos que van a sufrir con el vómito, con el cual pues van a perder lo que sería sodio, potasio, cloro e hidrógeno, lo que puede llegar a ocasionar una alcalosis en nuestro paciente. Por otra parte, bueno, tenemos que las secreciones intestinales y el bolo alimenticio no van a llegar a la porción distal por la obstrucción que tiene, por lo que, bueno, las consecuencias de esto van a depender del nivel en donde está la oclusión y del grado en que se impide, pues, como tal, el flujo de estos alimentos. Y bueno, también podemos ver que los pacientes con obstrucción alta, en los que se obstruye lo que sería el yeyuno proximal, van a experimentar náuseas, vómito y dolor en etapas tempranas y dejan de ingerir alimentos o líquidos. Mientras que estos síntomas ya mencionados serán menos aparentes en quienes tengan una obstrucción, en lo que sería el INIEN, en quienes pues la acumulación del aire ingerido y de los gases producto de la fermentación bacteriana incrementada, que ya mencionamos, bueno, mencionamos que iban a estar las bacterias, pues estaban a tener una fermentación bacteriana que va a incrementar la dilatación intestinal. Y bueno, en estos casos la multiplicación bacteriana que se incrementa en la zona afectada donde está pues la oclusión va a dar como resultado que en estos pacientes se encuentre un vómito que va a tener características fecaloides, como ya veremos en el cuadro clínico. Y bueno, finalmente vamos a tener que en la medida en que este problema continúe, la pared intestinal se edematiza y la función de absorción se pierde, aumentando con ello el secuestro de las secreciones en la luz intestinal, que empiezan a trasudar a lo que sería la cavidad peritoneal. Y con ello va a empeorar el secuestro de líquidos y a su vez esto va a originar una respuesta inflamatoria sistémica con leucocitosis y fiebre. Y bueno, todo esto con el tiempo podría llevar a la perforación de lo que sería nuestro intestino, a menos que, bueno, de alguna forma, pues ese proceso se vea interrumpido. Muy bien, otras de las consecuencias que se mencionaban en esta patología eran que al agravarse la deshidratación en estos pacientes y con el deterioro electrolítrico que van a tener, que ya mencionamos, va a disminuir lo que sería el gasto urinario, aparece taquicardia, elevación de los asuados e hipotensión arterial. Bueno, ahora en cuanto a la clasificación, bueno, tenemos que esta patología como tal va a tener diferentes clasificaciones descriptivas que pueden referirse a lo que sería la ubicación a lo largo del tubo digestivo y a su etiología, o bien a sus características anatómicas y fisiológicas. Así vamos a tener que, debido a su localización o topografía, se les puede clasificar de la siguiente manera. Como puede ser una obstrucción alta del intestino delgado. Esto va a ocurrir desde el duodeno hasta la primera asa del yeyuno. En la segunda, que va a ser la obstrucción baja del intestino delgado, que se presenta después de la primera asa yeyunal hasta lo que sería la válvula ileocecal, y la obstrucción del intestino grueso. También puede clasificarse como completa cuando la detención de nuestro tránsito va a ser total o parcial, bueno, cuando la detención pues como tal no es total, y las dos pueden evolucionar a lo que sería la estrangulación. Un caso parcial es la presencia de una hernia de Richter, en la cual, bueno, solo una porción en la circunferencia del tubo digestivo se atrapa en lo que sería el orificio herniario y la interrupción del flujo ocurre sin haber estrictamente lo que sería una obstrucción completa. En el otro caso es que la que ocurre cuando la oclusión del intestino se presenta en dos sitios, quedando entre los dos puntos pues un segmento que no va a tener ni entrada ni salida, y esta patología se va a conocer como obstrucción en asa ciega. Además, bueno, de acuerdo a su mecanismo de la oclusión, puede ser
clasificada como oclusiones mecánicas que presentan pues una causa como tal decía que orgánica, objetivable, que va a impedir pues como tal mecánicamente el libre tránsito de contenido intestinal y como oclusiones funcionales que dificultan o anulan el tránsito intestinal por pérdida de la capacidad propulsora del órgano como consecuencia de una alteración de su peristalsis, sin que exista como tal pues un obstáculo orgánico objetivable como en las mecánicas. A su vez, pues estas pueden clasificarse en adinámicas o paralíticas o dinámicas o espasmódicas. Y por último, bueno, tenemos que por su compromiso vascular, bueno, ya que recordaremos que como mencionamos en la fisiopatología, además de la oclusión, existe una interferencia con la circulación intestinal que puede comprometer lo que sería su viabilidad. Dentro de este grupo podemos clasificar las oclusiones con compromiso vascular primario, es decir, desde el inicio, o secundario. En cuanto a las primeras, también vamos a denominarlas oclusión, estrangulación. Además de la oclusión, pues existe un compromiso de la vascularización del asa comprometida desde el inicio, pudiendo llevar rápidamente a lo que sería a la necrosis de nuestro segmento que se encuentra afectado. Así, dentro de la oclusión, estrangulación, tenemos que están las estrangulaciones herniarias, los volvulos y la invaginación intestinal. Por otro lado, en la oclusión con compromiso vascular secundario, el compromiso vascular ocurre posterior a lo que sería nuestra oclusión. Debido a una hipertensión interluminal, los vasos ingresan a la pared intestinal y colapsan. Y bueno, este tipo de oclusiones se pueden observar en las oclusiones mecánicas del tipo o de obturación cerrada. Ahora, bueno, hablaremos del cuadro clínico. Bueno, primero en la anamnesis tenemos que en estos pacientes va a ser muy importante llevar a cabo un interrogatorio amplio en el que, bueno, se haga un hincapié a investigar antecedentes en nuestro paciente, como por ejemplo de episodios previos de oclusión o suboclusión, así como antecedentes de cirugía abdominal o pélvica. En especial se mencionaba que la apendicectomía y padecimientos tumorales. Y bueno, los pacientes con enfermedad de Crohn con frecuencia van a presentar pues obstrucciones, por eso también es importante investigarlo en este tipo de pacientes. Bueno, al principio del cuadro clínico tenemos que se va a caracterizar por lo general por dolor, vómito y constipación. En cuanto al dolor, este va a ser de tipo cólico, episódico y generalizado. A su vez, bueno, dentro de este dolor tenemos que la obstrucción simple va a producir paroxismos de dolor que se presentan cada 5 minutos en promedio si se trata de una obstrucción proximal. Y se va a estar presentando a intervalos mayores de 30 minutos si estamos ante una obstrucción distal. Y si el dolor en nuestro paciente permanece constante, es probable que nuestro paciente esté presentando un estrangulamiento o perforación. Y bueno, en cuanto a los episodios de vómito, bueno, se correlacionan con el área en donde se encuentra nuestra obstrucción. Aunque bueno, se mencionaba que en la mayoría de estos pacientes al principio van a aparecer como reflejos al dolor y van a ser de contenido alimentario. A su vez, bueno, tenemos que en el caso de una obstrucción proximal, el contenido gástrico que se expulsa al inicio es lineal y abundante, mientras que el vómito secundario a una obstrucción distal es tardío y se va a caracterizar porque tiene características fecaloides y por causa, como ya habíamos visto en la fisiopatología, es por causa de la éstasis o detención del tránsito del contenido intestinal y a la sobrepoblación bacteriana de la que hablábamos en la fisiopatología. Bueno, aquí tenemos una tablita en donde pues nos hacen algunas diferencias de síntomas que van a estar presentando los pacientes con una obstrucción en lo que sería el intestino delgado y en el intestino grueso. Así vamos a tener que, bueno, al inicio, por ejemplo, en el intestino, lo que sería delgado, va a ser los síntomas van a aparecer, se van a hacer de aparición brusca, mientras que en el intestino delgado van a ser de inicio pues insidioso. En cuanto a lo que sería el tipo de... acontecería el tipo de dolor, pues por ejemplo es cólico preumbilical. En cuanto a las emisiones de gases, pues se van a aparecer algunas veces en lo que sería el intestino delgado.
El vómito va a ser precoz y abundante y el estado general de nuestro paciente se va a encontrar deteriorado. Mientras que en el intestino grueso, bueno, ya hablamos que era de inicio insidioso, el dolor va a ser el dolor va a ser moderado y generalmente va a aparecer en lo que sería la zona del hipogastrio. En cuanto a a la expulsión de gases o la emisión de gases, bueno, tenemos que no va a presentarse por lo general en el intestino grueso y los vómitos van a ser poco frecuentes y como tal el estado de nuestro paciente va a presentar un deterioro tardío. En cuanto a la exploración física, bueno, en cuanto a la exploración física, primero tenemos que va a ser esencial en estos pacientes desde la investigación de los signos vitales, en los que, bueno, va a ser importante estudiar la fiebre, la taquicardia, la hipotensión y oliguria, que nos harían sospechar de lo que sería una estrangulación hasta la sequedad de tegumentos, mucosas y conjuntivas que nos indicarían una deshidratación en nuestro paciente. Además, bueno, se mencionaba que en la exploración física inicial se debe centrar en valorar el estado hemodinámico del paciente, ya que por lo general, bueno, vamos a tener que durante las primeras 24 horas posteriores al inicio de los síntomas, el estado hemodinámico de nuestro paciente va a ser adecuado. Sin embargo, pues al progresar bueno, el padecimiento, se pueden identificar datos de hipovolemia y choque, secundarios a lo que sería el compromiso vascular que experimentan las asas del intestino que se encuentran pues implicadas. Bueno, durante la exploración abdominal, bueno, vamos a tener que a la inspección va a ser necesario identificar lo que sería la presencia de cicatrices quirúrgicas previas en nuestro paciente, realizar una revisión de lo que sería la región inguinal para de esta forma descartar hernias encarceradas y observar el grado de distensión abdominal con medición de la circunferencia, o bien como podemos ver en imagen, se mencionaba que se puede identificar la distensión del abdomen trazando lo que sería una línea a nivel de lo que sería encifoides a lo que sería el pubis. Y bueno, de esta forma tenemos que, por ejemplo, que en imaginar si el ombligo está más abajo, se trata de un abdomen excavado o escafoide. Y en imagen B, bueno, podemos ver que si el ombligo está a la altura de la línea, se trata de un abdomen plano. Y bueno, en imagen C podemos ver que si el ombligo rebasa lo que sería esta línea de nuestro abdomen, entonces podríamos decir que el abdomen de nuestro paciente se encuentra distendido. A la auscultación, bueno, aquí bueno, se mencionaba que este va a ser un recurso muy importante, ya que bueno, al inicio los síntomas se presentan, al inicio de que nuestro paciente presente los síntomas, se va a presentar peristaltismo incrementado, incluso de lucha. Después, los pacientes van a presentar ruidos metálicos y en las etapas avanzadas, la peristalsis va a desaparecer. Y bueno, se mencionaba que un error común que se comete en la evaluación de estos pacientes consiste en auscultar a la ligera, por lo que es posible pasar bueno, que se pasen por inadvertidos algunos datos importantes para dar un diagnóstico certero. Por ello, bueno, se va a recomendar un periodo de auscultación de por lo menos 2 minutos. Bueno, en cuanto a la palpación en estos pacientes, bueno, podemos encontrar una sensibilidad incrementada, así como una resistencia muscular durante los episodios de dolor agudo. A menudo, bueno, en estos pacientes no van a tolerar lo que sería la palpación profunda. Sin embargo, se mencionaba que era importante hacerla, ya que al identificar la presencia de masas intraabdominales puede darnos el indicativo de abscesos, volvulos y tumores. Y también, bueno, se mencionaba que si encontramos una hipersensibilidad, más datos de irritación peritoneal o una masa palpable, esto nos podría sugerir la presencia de una obstrucción completa o estrangulamiento, o bien que nuestro paciente tenga ambas cosas. Por último, bueno, en la percusión, bueno, se mencionaba que se puede captar timpanismo por gases que distienden en el estómago y las asas intestinales. Finalmente, bueno, en todos los pacientes va a ser muy importante realizar la exploración rectal y pélvica. Esto con el fin de identificar lesiones inflamatorias o alguna maligna. En cuanto al tacto rectal, se mencionaba que se va a soler encontrar lo que sería una ampolla rectal vacía, pero en ocasiones se puede encontrar lo que sería una masa rectal como causa de la obstrucción. Y también se mencionaba que al tratarse de un paciente anciano va a ser frecuente encontrar materias fecales endurecidas. Además, bueno, tenemos que si al hacer nosotros el tacto rectal observamos sangre al hacer la exploración,
o identificamos sangre oculta en las heces, podría darnos un indicativo de tumores, isquemia o intosuspección. Bueno, esto último que es cuando una enfermedad obstructiva va a ser una enfermedad obstructiva muy grave, ya que se produce cuando un segmento del intestino se introduce en el interior de otro segmento intestinal distal, pues vecino. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico y principalmente el diagnóstico va a depender de la anamnesis, de los antecedentes que nos refiere el paciente, tanto los personales como los familiares, también a la exploración física, los estudios de laboratorio, las imágenes diagnósticas y los estudios complementarios. Y bueno, iniciando con el diagnóstico tenemos la anamnesis. Como ya nos los mencionó Vero, hay signos cardinales que nos hablan acerca de una obstrucción intestinal. En este caso, pues el dolor abdominal, la distensión, las náuseas y la obstipación. También puede presentar el paciente vómitos y también fiebre. Cuando el paciente presenta fiebre ya nos habla acerca de que ya hay una estrangulación o cambios inflamatorios sistémicos. También dentro de la anamnesis vamos a tener en cuenta los antecedentes, en este caso antecedentes de cirugía, principalmente las herniorragias, también antecedentes de cáncer, tanto en el paciente como en familiares, y antecedentes de enfermedad intestinal inflamatoria. Y bueno, en la exploración física hay que evaluar tanto la deshidratación que puede presentar, la desnutrición, si presenta anemia, si tiene ictericia, también signos importantes como son la fiebre, la taquicardia, la sudoración y la hipotensión. También si presenta lesiones cutáneas como eritema nodoso o pioderma gangrenoso. Y también la exploración de abdomen, como ya nos los mencionó Vero. Y bueno, dentro de los estudios de laboratorio, va a valorar tanto la gravedad del cuadro clínico que presenta el paciente y el tratamiento que se le va a dar. Es importante mencionar que no existe una prueba de laboratorio específica que nos hable o que nos refiera acerca de que el paciente tenga obstrucción intestinal. Dentro de los estudios de laboratorio, pues tenemos la biometría hemática completa. También hay que medir en suero los electrolitos y también la creatinina. Bueno, dentro de los estudios de laboratorio, si los resultados nos refieren una hemoconcentración leve y una ligera elevación de leucocitosis, nos puede hablar de una obstrucción intestinal simple. También mencionaba la literatura que a veces puede haber leucocitosis y neutrofilia aún en ausencia de una infección. También el recuento elevado de los leucocitos y con formas inmaduras nos habla también de que el paciente ya presenta una acidosis metabólica. Esta principalmente por la pérdida grave de volumen, por la deshidratación, la necrosis isquémica o en dado caso que el paciente pues ya curse con una septicemia. También los estudios de laboratorio nos van a referir si tiene hipopotasemia, hipocloremia, también el aumento en la relación de nitrógeno ureico sanguíneo con la creatinina y también nos va a referir si hay alcalosis metabólica. En este caso se debe por los vómitos que puede presentar el paciente y por la deshidratación con la que puede cursar. También pues vamos a encontrar alteraciones del equilibrio ácido-base. Y también podemos encontrar hiponatremia. La literatura mencionaba que esto era a causa de que algunos pacientes intentan rehidratarse, por lo tanto, cuando llegan ya al servicio, pues presentan hiponatremia. También mencionaba la sangre oculta en heces y si también, además de eso, presenta anemia ferropénica, ferropriva, nos va a hablar acerca de un cáncer intestinal. Y también mencionaba que a pesar de que no hay una prueba específica que nos hable acerca de una obstrucción intestinal, el incremento en las concentraciones de lactato, las isoenzimas B de creatinina sinasa y las proteínas transportadoras de ácidos grasos intestinales, si están incrementadas, pues nos habla de una estrangulación. Tenemos imágenes diagnósticas. En primer punto está la radiografía simple de abdomen. Mencionaba que es la más usada y a pesar de que queramos realizarla, no hay que retrasar la valoración del cirujano ni la cirugía cuando hay signos y síntomas que el paciente refiere
y que sugieren fuertemente una obstrucción intestinal grave o completa o una presencia de compromiso intestinal. Mencionaba que con los signos y síntomas que están claros, pues ya se puede ya iniciar la valoración con cirujano y no esperará pues las radiografías. Las proyecciones que se deben de realizarse son de pie. También se debe de realizar con rapidez, ya que esas confirman el 60% de los diagnósticos y el dato clásico de una obstrucción intestinal es un patrón escalonado de niveles hidroaéreos en asa del intestino delgado con un diámetro mayor a 2.5 centímetros con poco o ningún aire en colon. También nos hablaba que si la radiografía, bueno, pues nos muestra que hay poco gas intestinal, nos va a hablar acerca de una obstrucción proximal del intestino delgado o luz intestinal llena de líquido. Si hay una dilatación colónica, pues nos va a hablar de una obstrucción de colon. Si los niveles hidroaéreos no son tan obvios como deberían de ser, pues que la válvula ileocecal aún está funcionando. También que si los niveles hidroaéreos hay, pero sin distensión colónica, nos habla aquí de una obstrucción de intestino delgado. También mencionaba la presencia de aire libre. Aquí nos hablaba de una perforación, siempre y cuando no haya antecedentes de cirugía en el paciente. También en el caso de hallar algún cuerpo extraño, pues van a salir radiopacos o enterolitos. Y si estaba llena de gas, aquí mencionaba el signo de grano de café con sombras en la dilatación de asas, nos iba a hablar de un vólvulo. Otra es la tomografía computarizada, es la más utilizada. Aquí tiene una sensibilidad para una obstrucción intestinal, nos habla de un 95%, y para una obstrucción intestinal grave nos habla desde un 78 hasta un 100% de sensibilidad. También tiene una especificidad del 96% y una precisión mayor al 95%. En el caso de la obstrucción cerrada, aquí la precisión baja hasta un 60%. Mencionaba que con medio de contraste se va a administrar de 4 a 24 horas antes de la tomografía computarizada de forma oral y al añadir un medio de contraste pues iba a mejorar la especificidad y la sensibilidad hasta en un 95%. En la imagen que tenemos, la que está en el centro, que está señalada con la letra A, nos habla de una dilatación del intestino delgado con niveles hidroaéreos compatibles que nos sugieren una obstrucción del intestino delgado. En la imagen B nos habla ya de una obstrucción parcial del intestino delgado y lo que está señalado con una flecha se debe a una hernia ventral encerada. Y en la imagen C, la que está abajo, ya nos habla de una descomprensión intestinal distal al sitio de la hernia, que es donde está la flecha, igual. Y bueno, aquí tenemos la tomografía computarizada con medio de contraste. Aquí, si es un vólvulo de colon, podemos tener signos como es el pico del oro, lasa en C o una deformidad en espiral. Y también puede haber torsión con obstrucción de la luz. En el caso de administrar el medio de contraste de forma entérica o por medio intravenoso, pues nos va a ayudar a identificar la isquemia y también alguna alteración en el reforzamiento de la pared intestinal, pero estos tienen una sensibilidad baja. Una tomografía computarizada con medio de contraste después de que se haya practicado un enema, pues nos va a ayudar a diferenciar el hilio y la pseudoobstrucción colónica distal. En este caso va a haber distensión colónica y del intestino delgado. Y la tomografía computarizada con enteroclisis, pues nos va a ayudar a identificar una neoplasia, que en este caso sería la causa de la obstrucción intestinal. Hay estudios complementarios, nos hablaban acerca de imágenes refinadas. Son beneficiosas en cuanto al diagnóstico, pero a veces son poco claras. Mencionaba
la nuclear. En este caso son obstrucciones intestinales pequeñas, pero pues es costosa y tiene una menor resolución espacial. En cuanto a la ecografía, también mencionaba que nos podría servir, pero es difícil de interpretar y puede ser sensible y apropiada para personas con gran masa abdominal, o en este caso que la paciente se encuentre embarazada, y también en personas que haya contraindicación para que se sometan a una exposición a rayos X. Otros son los enemas de contraste y la colonoscopía. Aquí nos va a ayudar a identificar las causas de una obstrucción colónica aguda, y la colonoscopía nos va a dar datos. En el caso de que haya lesiones en colon, hay que descartar una lesión orgánica, en este caso el síndrome de Ogilvie. Y también estudios con bario los mencionaban, pero estos hay que hacer una nota especial de que están contraindicados en pacientes con evidencia firme de una obstrucción aguda, o que sea una obstrucción intestinal, o en este caso que sea aguda. Nunca se debe de administrar el bario por vía oral en pacientes, sino que ya lo hemos confirmado, que haya una posible obstrucción hasta que se haya descargado este diagnóstico, o sea, que se deba a otra cosa y no a una obstrucción intestinal. También mencionaba que se puede hacer en circunstancias excepcionales y con precaución, en este caso los estudios clínicos. Y bueno, en el caso de la obstrucción intestinal, ¿por qué no hay que administrar bario? Porque las concentraciones de bario son una fuente para que adicional de obstrucción, que se haga más grave esa obstrucción y que ya haya una necesidad de una intervención quirúrgica. Y también porque va a dar una opacificación con bario. En este caso, las imágenes no van a poder ser interpretadas. Ok, vamos a pasar a tratamiento para que fuera más fácil. Lo dividimos en patologías. Vamos a empezar entonces hablando con la oclusión intestinal. Bueno, la oclusión intestinal tiene que estimar el grado de deshidratación y el daño metabólico que presenta el paciente. Así, también debemos de detectar el sitio en el que se sospecha la obstrucción, al igual que el grado de obstrucción y la cura posible. También debemos de evaluar si es posible hacer manejo no quirúrgico, y en caso de cirugía necesaria, establecer la oportunidad que tenga este paciente. En el manejo convencional vamos a establecer dos vías, una endovenosa para hacer restitución de líquido y la reanimación, e instalar sonda nasogástrica para descomprimir el tubo digestivo. En caso de que el paciente presente daño metabólico grave, lo vamos a atender en unidad de cuidados intensivos. En sospecha de estrangulación de un segmento o evento inminente, vamos a programar intervención quirúrgica a la brevedad. Y bueno, también vamos a tener que llevar una vigilancia completa, la cual va a consistir en colocar un catéter central para medir la presión horaria o minutada el flujo el flujo urinario. En caso de que el paciente presente oliguria, vamos a restituir volumen con solución de lactato de Ringer hasta obtener diuresis. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía conocida, si es necesario, vamos a tener que instalar un catéter de Swan-Ganz para regular el manejo de volemia. Igual, en pacientes con obstrucción, nunca se debe permanecer en manejo operatorio por más de 12 o 24 horas. Si después de este periodo el cuadro no se resuelve, el paciente debe pasar a cirugía. Y en caso sin antecedentes de cirugía abdominal
o que la obstrucción es evidente, o que la imagen de asa es cerrada, o el paciente va a pasar directo a la sala de operaciones, esto ya sin tener que tenerlo, esperar tanto tiempo, o que eh, las los estudios lo confirmen. En el manejo no operatorio, en pacientes con obstrucción parcial, obstrucción recurrente por adherencias, enteritis por radiación, enfermedad metastásica o en el posoperatorio, vamos a tener que hacer succión nasogástrica y restitución de volumen por vía endovenosa. También se necesita hacer una revisión constante de paciente obligada para asegurar que no hay progresión de dolor, distensión o gasto elevado por la sonda nasogástrica. Y bueno, para la oclusión intestinal, las bridas y adherencias son las causas más frecuentes de esta obstrucción intestinal. Estas van a aparecer tras una laparotomía previa como respuesta a materiales extraños, los cuales pueden ser talcos, suturas, contenido intestinal, entre otros. Y el tratamiento quirúrgico se indica ante la sospecha de estrangulación intestinal y cuando el episodio no se resuelve tras 48 o 72 horas de tratamiento conservador. Bueno, aquí se debe de liberar las asas intestinales e identificar los segmentos intestinales no viables, realizando secciones y anastomosis primarias de los segmentos isquémicos no recuperables. Y para los pacientes con episodios repetidos de oclusión intestinal secundaria a bridas, pueden ser candidatos a intervenciones quirúrgicas más complejas. Estos para que van a estar encaminadas a fijar las asas intestinales. Otro que tenemos son los vólvulos. Aquí el tratamiento general es la desvolvulación quirúrgica y la resección del segmento intestinal afectado si es que existe. Aquí se puede usar un enema opaco, lo cual consiste en radiografía especial del intestino grueso que abarca el colon y el recto. También podemos hacer una colonoscopía, pero esta va a estar contraindicada si existe perforación o estrangulación. Y en enfermos con buen estado de salud se debe programar la cirugía resectiva que presenta baja tasa de morbilidad y recidivas. La tasa de recurrencia, esta va a ser del 50%. Otra que tenemos son las neoplasias de colon. Aquí el adenocarcinoma del colon es el responsable de más del 75% de las obstrucciones de colon. Aquí vamos a tener tres posibles problemas. La primera que es conseguir la descompresión, la segunda es eliminar el tumor y la tercera va a ser restaurar el tránsito intestinal. Y bueno, el tratamiento primario, la colostomía de entrada y resección posterior se ha consolidado como tratamiento electivo siempre que las condiciones del paciente lo permitan. Aquí lo que vamos a hacer, primero se va a identificar el asa que se va a usar para la colostomía. Después se va a hacer una inserción por contraapertura. Después se separa el epiplón mayor del segmento del colon, se corta la lesión del colon, se exterioriza el asa y después se incide longitudinalmente el intestino del lado caudal y se coloca puntos de fijación del estómago con la piel. Y por último, la restauración del tránsito en los tumores de colon derecho se realiza con una anastomosis iliotransversa. Así como lo podemos ver en la imagen, se cortan los dos cachitos y después se procede a la sutura con esta engrapadora. Y bueno, en tumores de ángulo esplénico, colon descendente o sigma, la opción más aceptada es la resección tumoral con exteriorización de los extremos proximal y distal del colon, lo cual consiste en la colostomía y la fístula mucosa respectivamente. También se puede usar el cierre de muñón rectal, que esta se conoce como operación de Hartmann, con reconstrucción en un segundo tiempo. Y bueno, ahora vamos a pasar a ilioparalítico.
El hilio paralítico dice que la evolución del hilio paralítico depende principalmente de la naturaleza de la enfermedad que lo produce y de su curso evolutivo. También hay que tener en cuenta que es esencial la identificación y corrección precoz de cualquier factor implicado en su patogenia. Y se precisan determinaciones de laboratorio repetidas para detectar y tratar las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y el ácido básico. Y estas que pudieran ser las causas o las consecuencias del hilio paralítico. Y cuando existe insuficiencia prerrenal, la reposición hemodinámica hace aconsejable el ingreso del paciente a unidad de cuidados intensivos con el objeto de garantizar una adecuada monitorización, y es habitual realizar una descompresión intestinal mediante aspiración nasogástrica. Vamos a continuar con la pseudooclusión aguda del colon o síndrome de Ogilvie. Y bueno, para esto pues vamos a tener medidas conservadoras, en las cuales consiste que pues el paciente debe permanecer a dieta absoluta con zona nasogástrica y rectal para así favorecer la descompresión abdominal. Se deben suplir todos los déficits nutricionales y electrolíticos que presente el paciente, incluso con nutrición parenteral total si fuera necesario. También deben de suspenderse los fármacos que pudieran inhibir la movilidad intestinal, como los narcóticos y anticolinérgicos. La posición en decúbito prono es una almohada, con una almohada bajo las caderas puede favorecer la expulsión de gases y la defecación espontánea. Esta posición debe alternarse entre decúbito lateral, izquierdo y derecho. Estas medidas pueden mantenerse en un intervalo de 24 a 48 horas, siempre que el paciente permanezca estable y no presente síntomas de peritonitis u otros signos de alarma, como lo puede ser la fiebre, la hipotensión, una leucocitosis o una acidosis metabólica, que sean indicativos de isquemia o de perforación. Se debe de vigilar el diámetro cecal mediante estudios radiográficos cada 12 a 24 horas, ya que la probabilidad de perforación e isquemia aumentan cuando el diámetro del ciego es mayor de 10 a 12 centímetros, sobre todo si la evolución ha sido rápida y cuando la duración de la distensión abdominal es mayor de 6 días. Continuamos con el tratamiento farmacológico y bueno, aquí la neostigmina es el único fármaco que ha demostrado ser beneficioso en el tratamiento del síndrome de Ogilvie. Este es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa, enzima que metaboliza la acetilcolina y con lo que se consigue incrementar el efecto colinérgico. Esta se va a administrar por vía intravenosa en un bolo de 2 a 2.5 miligramos, obteniendo con ello un aumento en la actividad contráctil gastrointestinal. Está contraindicada en casos de obstrucción urinaria e intestinal. Hay otras contraindicaciones relativas como la acidosis, el asma, el infarto agudo del miocardio, que sea reciente, y la terapia concomitante con beta bloqueantes 2. Y bueno, aquí los efectos adversos incluyen bradicardia, hipotensión, miosis, náuseas, vómitos, sudoración y diarrea. Y en algunos casos se ha observado la asistolia y la toxicidad se va a tratar con atropina. Continuamos con el tratamiento descompresivo y bueno, aquí los pacientes con contraindicaciones a la neostigmina o aquellos en los que tengan falla al tratamiento médico van a ser candidatos a la descompresión intestinal por vía endoscópica o quirúrgica. Aquí, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues la prioridad es lograr la descompresión en la mayor brevedad posible y este se logra con relativa facilidad haciendo un estoma en los pacientes muy inestables o con tumores no resecables. En otros casos, el tratamiento es la resección del segmento comprometido y la reanastomosis primaria, dependiendo de la localización de la obstrucción y de las condiciones del intestino. Y bueno, pasamos a la vía colonoscópica e inserción de férulas intraluminales.
La vía colonoscópica es un recurso importante para descomprimir el colon dilatado en casos seleccionados y dilatar con un globo colonoscópico para colocar así una férula dentro de la luz del intestino grueso a través de una estrechez benigna o de algunas neoplasias. Es un procedimiento factible y existe una diversidad de dispositivos en usos. Algunos son de nitinol autoexpandible y los hay de diferentes calibres y dimensiones. Otros son cubiertos y otros más están medicados con bevacizumab como agente antiangiogénico. Continuamos con la vía colonoscópica. Y bueno, pues este es un recurso que puede ayudar a la descompresión como un procedimiento puente hasta la resección electiva. Resulta útil como paliación en pacientes con expectativas de vida corta y en ocasiones en los enfermos con cáncer avanzado la férula puede evitar la operación. Sin embargo, las complicaciones son frecuentes y se conoce que durante el procedimiento pueden ocurrir perforaciones y sangrados. Y en el postoperatorio se reportan migraciones en las células y reestenosis. Algunos protocolos aleatorizados que comparan el uso de endoférulas con la cirugía convencional en cáncer avanzado se han suspendido por la frecuencia de las complicaciones. Bueno, ahora hablaremos de la pseudoobstrucción intestinal crónica. Aquí vamos a comenzar con el soporte nutricional y la alimentación oral debe mantenerse el mayor tiempo posible, corrigiendo así los déficits de vitaminas y oligoelementos. La alimentación líquida o semilíquida es mejor tolerada en aquellos enfermos con alteración del vaciamiento gástrico. Las formas leves y moderadas pueden beneficiarse de la ingesta de alimentos pobres en lactosa y fibra, suplementos de folatos, calcios y vitaminas D, K y B12. Cuando la alimentación oral es insuficiente, pueden beneficiarse de nutrición enteral al presentar una capacidad absortiva intestinal normal, y en fases más avanzadas de la enfermedad suelen requerirse nutrición parenteral total. Aquí sobre el crecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano secundario o estasis crónico-intestinal se trata con pautas cíclicas de 7 a 10 días al mes de diferentes antibióticos de amplio espectro, como las tetraciclinas, el ciprofloxacino, el metronidazol y el cotrimoxazol. Y bueno, aquí se recomienda que la rifaximirina puede ser una alternativa muy eficaz. Continuamos seguimos con el tratamiento no, perdón. El tratamiento farmacológico aquí pues se basa fundamentalmente en potenciar un efecto colinérgico, aunque este tipo de fármacos pues no son muy efectivos en la práctica clínica debido a la corta duración en su acción y sus potenciales efectos secundarios a largo plazo. Aquí la cisaprida, que es una agonista de los receptores 5-HT4, se administra una dosis de 5 a 20 miligramos antes de las comidas y al acostarse. Con ello se consigue mejorar el vaciamiento gástrico y el tiempo de tránsito intestinal. Su efecto secundario principal es la toxicidad cardíaca en forma de arritmias ventriculares que se manifiestan como síncopes. Para esto, pues vamos a tener que el octeótrido y otros análogos de la somatostatina, como el lareótido, también tiene una acción sobre la motilidad gastrointestinal. Y bueno, aquí es importante mencionar que existen fórmulas de liberación retardada que permiten la administración de estos fármacos por vía intramuscular o subcutánea profunda con una periodicidad mensual. Bueno, y vamos a pasar a las complicaciones. Y dentro de las complicaciones por la obstrucción intestinal tenemos isquemia, se puede presentar una necrosis, peritonitis y la pérdida grave de volumen. En cuanto a la obstrucción de asa cerrada, tenemos que las más frecuentes va a ser una insuficiencia vascular, también una inflamación sistémica,
va a haber un compromiso hemodinámico y va a haber una isquemia intestinal irreversible. Esta principalmente se debe por una necrosis transmural. Finalmente, la prevención. Tenemos que la prevención va a abarcar dos tipos principalmente, los cambios en la dieta y los cambios en el estilo de vida. En los cambios de la dieta encontramos que las comidas deben de ser en porciones pequeñas, que también hay que recomendarle a los pacientes que deben de masticar bien los alimentos. También que eviten en su dieta grandes cantidades de alimentos con fibra, en este caso cereales o panes integrales. También hay que evitar la cafeína, esto porque puede irritar el intestino. También que en la dieta puede evitar alimentos duros y viscosos, en este caso la carne o el apio. Y si puede, también hay que pelar frutas y verduras, esto para mejorar la digestión. Y también hay que cocinar bien los alimentos hasta que estos se ablanden. Dentro de los cambios en el estilo de vida, tenemos que hay que recomendarle al paciente realizar ejercicio, también que se debe mantener hidratado, también a que puede evitar o eliminar el estrés, pues con medidas antiestrés o en mayor medida si disminuimos el estrés, pues también disminuimos la probabilidad de una obstrucción intestinal. También hay que evitar o hay que recomendarle más que nada que deje de fumar. También el que beba menos alcohol y en caso de que pues no funcione u otra manera de ayudarlo es también el uso de ablandadores de heces que pues pueden ayudar a esto. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte, esas son nuestras referencias y gracias.